Bueno, volvemos. Estábamos hablando de la ficción que me interesa mucho. Contá lo que ibas a contar. Una amiga. Esta persona Sí. que le escribe, es una chica que escribe novela, escribe una novela, la lleva a una editora y la devolución era una novela donde el protagonista era un hombre y el comentario fue: ¿por qué si vos sos una escritora mujer, el protagonista es varón? Ese fue el, digamos, ¿no? Muy sexista, pero es muy sexista ese comentario. Yo no podía creer. No, es increíble. Sí. Es increíble. ¿Vieron una de las últimas Star Wars? No es un tema que yo bueno, consuma. porque ahí esto es bien sintomático en cuanto a la ficción. Estamos hablando de un tanque ultra popular y qué sé yo. En Star Wars, más o menos, si conocen la historia de la saga, sí, siempre vos accedes o te vas superando a través del esfuerzo, el entrenamiento, una cosa medio a lo Dragon Ball, pero en versión Star Wars. En una de las últimas pusieron una heroína, mujer. Históricamente los héroes de Star Wars sabemos que eran mayoritariamente varones o cosas como Yoda, que casi no es varón. Pusieron una heroína mujer que sin entrenar, sin hacer ningún sacrificio, tiene todas las virtudes, todos los dones y todos los saberes del pobre Harrison Ford. Que había estado, bueno, obviamente le fue como el orto, la gente que es fan de Star Wars no la siguió y ahora creo que reacomodaron la cosa. Pero es esta intervención, pues la ficción, digamos, es el instrumento... Que no deja de ser una subestimación total de la mujer, porque es como sos una inepta y la única manera de lograr cosas es que te toque una vara. Es una subestimación de la mujer, es supersticioso, filo religioso, atrasado, o sea... Sí. Pero en esto de la ficción creo que, digamos, es muy claro cómo la ficción también es un instrumento ideológico y por eso, bueno, esta barbaridad de por qué no podés ubicarte. No, totalmente. Sí, y además la literalidad, que es otra cosa de la que hablamos antes. Entonces cancelás la ficción, porque si vos como mujer podés escribir nada más que en términos femeninos, bueno, no estás... Mujercitas, ¿no? Sí, es casi volvamos al folletín. El otro tema que me interesaba y que no es tan gracioso como este es qué secuelas o qué piensan ustedes o qué vieron que pueda suceder en digamos, cuáles son las angustias que derivan más allá de la dinámica. Sí, sé que las chicas ganan muchos seguidores cuando hacen un scratch virtual, digamos, por el morbo, por lo que fuera, pero cuál es el lado más sufrido tanto de la que escracha como del escrachado? Del escrachado, principalmente la angustia. Sé que hubo casos, alguno que otro, de suicidios incluso, pero que es producto, sí, o quedar marginado de incluso tus amigos también empiezan a dudar. A recelar. Cuando la conciencia social, digamos, juzga y determina qué es cada cosa, eso se normativiza. Entonces claro. Se normaliza, entonces pasas a ser... ¿Podés llegar a creerte que hiciste algo que no hiciste? Digamos, Un amigo mío me decía el otro día, yo tengo miedo de que me escrachen. Y yo digo, ¿pero vos hiciste algo? No, pero no sé. A esta altura no sé. Por ahí aparece alguien. Claro, debe un momento entonces, bueno, alguna feminista puede decir, bueno, mejor que tenga miedo, porque además es la idea de que el miedo educa, la que está detrás, ¿no? Sí. Ahí hay una otra vez mano dura con todo. De que si tienen miedo, se van a cuidar más, cuando efectivamente lo que se comprueba es que no es así. Es un poco como el discurso de la ultraderecha con los negros, ¿no? Que hay que controlarlos con el miedo, entonces si el negro tiene miedo no me roba. Es la idea de que el violador viola porque no tiene miedo. No. Digamos, o que viola porque no sabe que está mal violar y que... No, digamos, hay una infantilización y una ingenuidad respecto de por qué, digamos, las violaciones existen o la violencia en la sexualidad existe, que para mí es eso, es ingenuo. Es una manera muy pedagogizante la idea de que hay que enseñarles a tratar bien, como si no existiera en la subjetividad humana cosas un poco más complicadas. ¿Qué es la violación en términos psicológicos? Eso es o en los términos de ustedes, de su métier, no sé, digamos, porque digamos, también habría que leer personas que trabajan, que hayan teorizado respecto de esa... a mí me parece que
Es una cosa muy complicada. Desde el inicio es un crimen, perfecto. En general, esto Rita Segato lo trabajó mucho en los casos de Ciudad Juárez. Me parece que desde nuestra formación que nosotros tenemos psicoanalítica, lo podría pensar más de lo de la perversión o de... Sí. Son estructuras subjetivas muy, muy particulares, pero ¿no? que es distinto de un abuso, de un aprovechamiento, digamos, la figura de la violación, y además tiene que ver con lo compulsivo, ¿no? Hay algo que son como repeticiones. Pero también me parece que yo no sé si... Eso es una pregunta que yo me haría, digamos. No sé si es tan fácil como decir que la violación es un efecto del patriarcado. Claro, ¿no? Yo por lo que tengo entendido estadísticamente, por ejemplo en Argentina la mayor cantidad de violados son hombres porque son son el grueso de las cárceles. Y además tenemos las violaciones intrafamiliares. Y los casos de abuso que además están muy silenciados si uno los compara muy con silenciados también por las figuras mujeres también. Pero en la familia, claro, ¿no? Porque también se cree que la que podría ser más violada es la mujer. En realidad, digamos, hay casos de curas pederastas con chicos. Y la cárcel es otro ejemplo totalmente evidente. La cárcel es como... Entonces también se habla de violación muy a la ligera, porque es una cosa realmente muy jodida. Se está banalizando, me parece que estamos ya entrando... Que digan en la escuela, ay, defendés a un violín, ¿viste? Banalizar eso me parece súper peligroso. Totalmente. Ahora, me parece que hay que introducir una distinción que importa entre la violación como hecho efectivo y el terreno de las fantasías, ¿no? Porque me parece que ahí eso es algo que se escucha mucho y que cualquier persona puede más o menos identificar. En el terreno de la sexualidad, las fantasías y los juegos sexuales donde se escenifican escenas donde hay violencia, no necesariamente una violación, pero pero elementos asociados. O disparidad de poder, el subordinado y los BDSM, digamos, todo eso, digamos, no deja. El campo de la fantasía tiene que ver con el deseo. Eso no tiene nada que ver con la consumación de un delito. Claro. Pero me parece que lo que suele pasar es que se termina como borrando esa distinción, que es como borrar la distinción entre ficción y realidad. ¿No? Y las motivaciones del scratch, ¿qué detectaron en el trabajo, digamos, sobre las motivaciones de las chicas que scratchaban? Es que en realidad se terminó por comprobar que no había sido concretamente un abuso. No, era una... ¿Y cuál era el motor de ella? ¿Las amigas? ¿Una vendetta personal con él? No, eran principalmente, o por lo que dieron a entender, eran principalmente el grupo de pares que tenía, que le dijeron, parece con la lista al lado, bueno, te hizo esto y esto y esto, entonces es abuso. Cuando en realidad, sobre todo, entrevistamos a la rectora, a un psicólogo y al profesor de historia, que estuvo bueno agarrar al profesor de historia, pero lo que se terminaba por demostrar era que no era un abuso. Son chicos de 14, 15 años que quizás no tienen tanta experiencia con lo ligado con lo sexual, entonces hay avances que quizás el otro siente de manera disruptiva y que quizás, quería, pero capaz no en esos términos, pero en algún lado quizás lo quería, y eso automáticamente pasa a ser un abuso, cuando en realidad... quizás es más la falta de tacto, la falta de experiencia. También hay algo que se diluye ahí, que es el rol de los padres, porque estamos hablando de menores de edad transitando situaciones que sus padres no conocían. Yo creo que en esto también del adolescente o la adolescente haciendo justicia por mano propia, hay algo que es funcional al padre que no se está pudiendo hacer cargo de educarlo o de contenerlo o de acompañar ciertas situaciones, quizás, no sé, no estoy segura, estoy arriesgando, no sé. Pero me parece que queda un poco desdibujado el rol del adulto en el sentido de que, somos las pibas tomando el toro por las astas, escrachando a nuestros compañeros a través de situaciones que por ahí nuestros padres desconocen que vivimos.
Hay algo ahí con un... Así como se dice el Estado no está presente, bueno, hay ahí un adulto que no está presente, tal vez acompañando o orientando o ayudando. Sí, a eso habría que ver más el tema de la moral familiar de cada uno y creo que no era una escuela específicamente religiosa esta, me parece. Entonces eso, bueno, habría que ver el interior de cada una de las familias, pero sin embargo, digamos, lo que podemos plantear al menos desde el lado de la escuela es que digamos, con todas las jornadas de ESI que tuvieron, incluso en consonancia con el fenómeno del Scratch, se propone también una jornada de ESI que trate la temática del Scratch. El tema es cómo se la trata, porque parece que le mostraron a los alumnos y las alumnas un video, parece que anda circulando, que un tipo le ofrece té a otra persona y que, bueno... como que muestran la primera escena. Una analogía con un abuso. Entonces, para que veas, entonces el tipo está tirado en el piso y el otro le tira el té en la cara, como para que veas que si eso no es. Si te piden un té y después dicen que no quieren, no se lo das. Claro, una boludez, una... Sí, una cosa... Pero que incluso diferenciando qué es un abuso de lo que no es, eso no quiere decir que se lo vaya a comprender de esa manera. Uno puede saber muchas cosas teóricamente, pero en la realidad las entiende de otra manera. Entonces uno puede generar una distinción conceptual de, bueno, esto es abuso, esto no. Pero digamos, hay que ver también en qué medida se entremezcla eso con la fantasía, cómo se despliega en el plano de los vínculos entre dos personas, porque quizás hay alguno o alguna que tenga, digamos, una posición en la que haya algo de ese avance del otro sin el consentimiento que le puede erotizar. ¿Y por qué estaría mal? Digamos, ¿por qué hay que normativizar el erotismo? Porque si el erotismo tiene algo de erótico, es la espontaneidad. Y es el no saber bien. Bueno, y cierto misterio, y bueno, y que las cosas salen. Incluso así. Cierta dimensión lúdica. Por supuesto. Sí, me parece que también lo que produce esa normativización es la imposibilidad del juego. De jugar, ¿no? Sí. Pero me parece que en ese punto también sucede algo similar con lo que pasa en las redes sociales. Uno adopta un personaje, digamos, uno se va armando de un personaje y que muchas veces todas estas vías en las que uno puede descargar, bueno, todas sus ganas de, decirle alguna cosa grosera a la mujer y todo eso, bueno, entonces eso termina canalizando lo que no se expresa en la realidad. Claro. Entonces, si además recortan ese espacio de la intimidad y de poder cada uno emplear un rol, incluso el rol inverso que uno adopte en la realidad, ¿qué pasa con todo eso? Porque para algún lado, claro, no es que se fuma en el aire. No se evapora, claro. Sí. Una pregunta que no nos hicimos, que nos estamos haciendo muchas preguntas y estamos los tres de acuerdo en que es más interesante en esta época hacerse preguntas que formular respuestas vacías o que no representan a nadie. Es, si bien el feminismo se filió, porque digamos, históricamente el feminismo era un movimiento de mujeres, ahora está totalmente filiado bajo el lema, el eslogan, lobby, le dicen algunos, LGBTIQ, etcétera. Se podría hablar, yo por lo menos cuando laburo, cuando escribo, hablo de movimiento de género, porque ya no es feminismo, sino que es feminismo más disidencias. Sin embargo, las disidencias siguen estando, digamos, si bien están representadas por voceras feministas, en muchos casos a veces disidentes, otras veces no, sin embargo siguen estando en desventaja respecto de las mujeres, aunque el colectivo se amplió. Sucede, por ejemplo, que en una comisaría una mujer que es golpeada por su pareja mujer hace una denuncia y esa denuncia es calificada como riña. Riña supone una igualdad completa que está solamente fundada en lo físico, es decir, se supone que dos mujeres tienen la misma fuerza, entonces no hay violencia de género ahí. Pese a que esto de la misma fuerza es completamente incomprobable y por otro lado sabemos, y el feminismo también nos dice, que hay una violencia simbólica, que hay una violencia que tiene que ver con lo psicológico. Entonces, ¿cómo es la mano? Digamos, ¿qué pasa ahí para ustedes? Yo en principio tendría cierto reparo al hablar, y a mí me parece que es difícil hablar en términos de disidencias, ¿no? Como que la palabra disidencia... entiendo que parte de la idea de que hay la heteronorma. Lo que pasa es que también me molesta la idea de heteronorma porque me parece que por lo menos desde Freud para acá
la sexualidad humana es por definición disidente de cualquier, no hay norma sexual, no hay naturaleza en la sexualidad humana. Entonces, claro, ya hacer un cortocircuito con lo heteronormativo. Habitar la sexualidad en términos humanos es estar en disidencia con cualquier normatividad. Entonces la heterosexualidad no es natural, la homosexualidad no es natural, cualquier versión de las siglas no es natural, porque no hay naturaleza. Perfecto. Digamos, ¿no? Entonces todos somos disidentes. Y cuando se habla de heteronorma, también me parece que ahí hay una idea de que, bueno, o cuando se habla de, digamos, porque homosexualidad también no es un término que surge, creo que primero, antes de la heterosexualidad, son todos términos que surgen a partir del discurso psiquiátrico en el siglo XIX. Y qué sé yo, que es un heterosexual, que es un homosexual, que es, digamos, me parece que son tipificaciones que al final, después cuando uno indaga, la sexualidad humana está hecha de fantasías, de fijaciones, de deseos que muy raramente pueden encuadrarse en esas etiquetas. Y entonces me parece que no sé cuánto sirve pensarlo en esos términos, pero sí me parece que sí, que hay toda una idea de que de no mirar, que precisamente porque no hay normalidad ni naturaleza, hay conflicto en cualquier zona de la sexualidad que uno mire. Y de eso se trata, me parece. Sí, me gusta la idea de la etiqueta falaz de lo heteronormativo, que sería el enemigo al que tenemos que perseguir ahora, que claro, es como un enemigo que en realidad no existe. Si lo pensás de esa manera, estás contra los molinos de viento. Incluso hacia los adentro de la etimología, la palabra hetero implica que hay otro. No es otro es otro. Claro. Entonces, toda relación en algún punto es heterosexual. Si se piensa al otro como radicalmente exactamente. otro. Digamos. Porque además está el prejuicio, qué sé yo, porque yo podría decir yo soy heterosexual, pero qué sé yo lo que es, digamos, tal idea de que a los hombres les gustan todas las minas, ¿no? De que hay como una idea, una figura también, un estereotipo que se forma así, cosa que es muy evidente que no. Sí. O qué sé yo, supongo que también es homosexual, que te gusta todos los... O sea, o sí, gay, mujeres, por ejemplo, también, gay, que el homosexual es alegre y divertido. También, bueno. Si querés estigmatizar a alguien, dale ese... Tal cual. Entonces, me parece que sí, que el problema es cuando un movimiento que busca ser liberador o que busca cierta emancipación termina sosteniéndose en esas lógicas de la etiqueta, ¿no? Sí. Hablábamos también fuera del aire de las etiquetas, que muchos hablan de feminismo de hashtags, justamente porque encuentran su campo de batalla en Bueno, internet. feminismo es una palabra, yo no sabía, ¿vos sabés de dónde? ¿Qué cosa? Del origen de la... ¿Cuál es el origen? No, pues para mí fue, esto revelador. Lo dice Paul Preciado, creo, en una conferencia, dice que es un término que nombraba el proceso a través del cual la tuberculosis en hombres producía rasgos femeninos. Genial. O sea, es el proceso a través del cual una enfermedad feminiza un cuerpo de un hombre. Mirá. Entonces era el feminismo como la feminización. Entonces nombra una patología masculina, digamos, muy interesante. Sí, ¿no? es muy interesante. Sí. Por eso, me parece que... Igual etimología no te trabaja el feminismo 2.0. Bueno, pero Paul Preciado no es el militante del hashtag y lo toma en cuenta. Y dice, tomó, ¿no? sí. Porque más allá de dónde viene el feminismo, en el caso puntual es... tener noción de que las palabras que nosotros usamos tienen una historia, ¿no? Sí. Y que tiene efecto eso, aun cuando uno no lo sepa. Sí. Entonces, scratch tiene una historia, feminismo tiene una historia, homosexualidad tiene una historia, porque homosexualidad no deja de ser una palabra que nombra una desviación psiquiátrica en términos de la cosmovisión del siglo XIX. Decimonónica, sí, totalmente. Sí. Pero que a la vez las nuevas etiquetas, digamos, vienen con un sesgo de corrección política. Claro. ¿No? Entonces, es como decir disidente, bueno, te evita decir desviado, pero lo seguís nombrando de esa manera. Pero está la solamente matriz que de sentido. Ahora que... está bien decir disidente. Sí, o trans, travesti, ese cambio también es notable. A mí y lo de trans y cis también tiene que ver con lo que está de un lado y del otro. O sea, exactamente, pensar de manera binaria, solamente que
con otra nominación. Con la corrección política de la época. Hablabas del hashtag más miso, menos misa o menos misa, más miso. Menos misa, más miso. Sí, me parece que hay en el fondo, y hemos nombrado somos la generación a la que el amor no le tiene que doler, y otros, no digamos, es no, como, sí. no es no. Bueno, habría que ver en realidad, digamos, cuál es el reverso de eso, porque de alguna manera proponer que vayamos menos a la iglesia, o que no haya iglesia, pero que se reparta misoprostol como si fueran caramelos, bueno, eso también tiene una consecuencia, porque no es todo alegre cuando uno va a abortar, al contrario, es una mierda, debe ser una mierda, digamos, no tengo cuerpo de mujer, pero o no tengo sistema reproductivo de mujer, pero sin embargo, digamos, abortar implica una serie de procesos, incluso a nivel psicológico, que son tremendos y no se soluciona con tomar una pastilla y ya está. Entonces, no, porque caemos en otra religión, que es la religión de la farmacéutica. Claro. Entonces, salimos de la religión de los católicos, entramos a la religión de la farmacéutica, que es una buena religión y que ofrece soluciones para casi cualquier problema que se te presente, y que, digamos, tiene un reverso que no sé si está siendo demasiado cuestionado. Totalmente, la farmacéutica como nuevo dios. Sí, incluso en movimientos más radicales, mata a tu papá, mata a tu... Bueno, habría que... Hay movimientos que dicen mata a tu papá. Sí, hay pintadas en ¿Serio? En las marchas, mata a tu papá, a tu hermano, digamos, como a los parientes hombres que tengas en tu familia. Entonces hay que ver de qué manera se erige un Pero después dicen que el movimiento. Edipo es algo viejo y no Pero sé la qué. generación del amor, ¿cómo Claro. cuadra? No, sí. Sí, es complicado, pero al mismo tiempo también está bueno desnudar la falta de lógica de algunas cosas, porque, digamos, sí, la lógica por ahora es un camino para que avancemos como humanidad, y se está dejando de lado un montón por supersticiones. Yo lo veo ultra supersticioso por momentos. Esto del aborto también... que también se estableció una cosa de la cuestión de clase, ¿no? Porque está, por un lado, la posibilidad, digamos, cuando se discutía la última, en 2018, bueno, se hablaba de algunas clínicas especializadas para quien las pueda agarpar y para quien no. Entonces, de nuevo, vamos reproduciendo la misma lógica de pobres, ricos, pero... Y además le hace publicidad gratis, porque vos estás vendiendo esa droga. Digamos. Además. Y que no todo el mundo la puede tomar, digamos, como que tiene que haber un seguimiento médico. No es que te recomiendo una amiga, saqué de un médico que me dio, recetó, tomalo que te olvidás. Sí, ahí tenemos también de nuevo la respuesta, digamos, a quiénes se benefician. Las farmacéuticas, otro tema, digamos. Bueno, pero feministas que bancaban a los penatos, que es del ¿no? Digamos, la idea de que a partir del aborto era el única variable para establecer un nosotros y un ellos. Y los penatos te vota todas las privatizaciones que quieras, ¿no? Todas las restricciones de derechos, los retrocesos. Hay una idea de que, bueno, pero lo que define es si estás a favor o en contra del aborto. Queda fuera de discusión, o sea, yo soy recontra pro aborto, no debería ser legal, eso no está fuera de discusión. Por supuesto. Son los reduccionismos contra los que estamos, me parece. Sí, o levantar una sola bandera como la única válida cuando hay muchísimas más, y muchos derechos insatisfechos para hombres, para mujeres, para niños. Otra cosa que por eso también me parece re valioso el laburo que hicieron ustedes, que creo que está quedando desprotegida, es la cuestión infancia-adolescencia, ¿viste? Se habla del niño o del adolescente abusador y no del niño alcohólico o del adolescente alcohólico. Y las consecuencias que tiene, que esto lo quiero decir, no te olvides lo que vas a decir, pero esto nos queda, me parece importante, no solo el ser abusador, sino el ser abusada. Digamos, la atribución del ser en la chica también, digamos, no es joda. No. Porque la identificación de una piba a la posición de abusadora, y que no es reconocida como posición sino como ser y como esencia, también lleva consecuencias gravísimas en términos, vos preguntabas, de la subjetividad. Sí, claro. Porque la pasiviza y la vuelve como receptora de compasión, de pena, de tristeza, y tiene que actuar eso cuando, digamos... Que va en contra de la idea de empoderamiento que proclama. Que va en contra de la idea de empoderamiento. Y eso me parece que es algo de lo que tampoco se tiene noción en general. ¿Qué pasa cuando una chica queda identificada a la posición de abusada? Sí.
¿no? Sí, y cómo no se están dando elementos para defenderte, porque es real, digamos, el abuso existe, la violación existe, el peligro en la calle existe, etcétera, y no hay elementos para defenderte o para detectar o para prevenir, digamos, eso. No, se te dan un montón de dogmas, axiomas, hashtags, frases, modus operandi, qué sé yo, pero ninguno es de autodefensa, son todos de denuncia a posteriori, cuando ya ocurrió. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, sí. Sobre la palabra infancia, y venimos de nuevo con las etimologías. Sí. Hace poco estaba viendo una entrevista que le habían hecho a Darío Steinschreiber, y que él decía, la etimología de la palabra infancia era in es el negado y fancere es hablar. Entonces el infante es el que no tiene voz, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo surge todo esto? ¿No? También en expresión o querer, digamos, tener una nueva voz. Sí. Seguimos manteniéndolo sin voz porque también desconocer que son el grupo más jodido en una economía como la nuestra es un poco negador. ¿Se dice negador o es una palabra mal usada? Igual hay algunas, sí, me parece que hay algunas. Yo creo que hay más crueldad que negación. Es más crueldad directamente, decir las cosas como son. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que un súper lujo. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Sí, que es un genio, Carlitos. Genio. Espero que vengan alguna vez de nuevo. Bueno, que haya sido linda la experiencia. Y bueno, nos vemos seguro. Entonces, sí, gracias. Muchas gracias.